¿Qué onda? Bienvenidos a otro video sobre teoría musical. Este video vamos a hablar sobre los intervalos. Así es que, a darle provechito. Bien, para hablar sobre los intervalos, primero tenemos que saber qué son los intervalos, ¿no? Los intervalos es la distancia que existe entre dos notas o dos sonidos. ¿Cuáles son esas notas? Pues las que ya conocemos, que son do, re, mi, fa, sol, la y si. Suena muy ambiguo, ¿no? Para hacerlo más gráfico, vamos a usar a estos personajes que tenemos por aquí, que vamos a ponerle por nombre Pedro, y a la niña le ponemos Juana. Pedro y Juana, ahí están. En ese ejemplo, pues ustedes están casi abrazados, ¿no? Están juntitos. Si los situamos en una nota, a Pedro y a Juana los tenemos en ese do. Pedro es un sonido, Juana es otro sonido que están tocando do. Los dos están en do. Cuando tienes dos sonidos y no hay distancia entre ellos, es decir, es el mismo sonido, pero repetido dos veces, que puede ser tocado por dos personas, o tocado por dos acordeones, etc. A eso le llamamos unísono, que viene de un solo sonido. Entonces es unísono, ¿va? Ahora, si Juana se retira un poquito y se aleja hacia el re, y Pedro se quedó en ese do, tenemos un intervalo de segunda. Bien, aquí sería unísono y aquí sería segunda. Ahora, si Juana se aleja hacia el mi, tendríamos un intervalo de tercera. Si se va al fa, cuarta. Pues obvio, ¿no? Pura lógica. Si se va a sol, pues sería quinta. Si se va a la, tendríamos un intervalo de sexta. Y si se aleja hasta el si, tendríamos un intervalo de séptima. Cuando se va hasta el otro do, ojo, aquí hay que diferenciar bien sobre unísono y sobre octava. Unísono es la misma nota, el mismo do, pero también tenemos otro do acá arriba, ¿no? Que está más agudo. Este es un intervalo de octava. ¿Por qué? Porque sería unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y llegamos hasta la octava. Hasta ahí Pedro no se había movido de su lugar. No se había movido de ese do, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa cuando Pedro se mueve. A Pedro lo situamos en mi y a Juana lo situamos en la. ¿Ahí qué pasa? Entonces contaríamos a partir de aquí en mi. Unísono, fa sería segunda, sol sería tercera y la sería cuarta. Entonces quiere decir que aquí tenemos un intervalo de cuarta. Bien. Ahora, hasta aquí no habíamos metido bemoles ni sostenidos. ¿Qué pasa cuando existe un bemol? En este caso Pedro está situado en si bemol y Juana está situada en re. Hasta ahorita, para no hacernos bolas, no va a afectar en nada, ¿va? El intervalo sigue siendo tercera, o sea, unísono, segunda, tercera. Independientemente si es si natural o es re sostenido, hay un intervalo de tercera. Hasta ahorita, más adelante vamos a ver que si hay una diferencia, pero hasta ahorita es importante que lo ubiques así. Hay un intervalo de tercera. Vamos a otro ejemplo. Pedro, ya se me olvidó cómo se llamaba. Pedro está situado en do sostenido. Juana está situada en re. Ahí hay un intervalo de segunda, que sería unísono y segunda. Ojo, eso que te digo del sostenido, o si la nota es natural, más adelante te va a quedar más claro. Ahorita solo es importante que identifiques el nombre del intervalo, que sería unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava. ¿Va? Bien. Ahora sí vamos a lo demás. Dijimos que un intervalo es la distancia entre dos
notas o sonidos. Nosotros para medir distancias de un punto A a punto B, utilizamos centímetros, metros, yardas, pulgadas, pies, etcétera, ¿no? Esa sería la unidad de medida para medir distancia. Como dijimos, en la música los intervalos miden la distancia, pero entre las notas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra unidad de medida? Nuestra unidad de medida va a ser el semitono o el medio tono. El semitono es igual a medio tono. Entonces, 2 semitonos es igual a un tono completo, ¿va? Entonces vamos a medir en semitonos, que son medios tonos, y en tonos completos, que son 2 semitonos. Esa es nuestra unidad de medida. Para hacerlo más gráfico, igual, ya saben que aquí nos gusta todo explicado con manzanas. Vamos a irnos al teclado a un pedacito del teclado de un piano, ¿va? Ahí, la distancia más corta que te puedes mover de lo agudo hacia lo grave, que es de izquierda hacia derecha, es decir, el paso más cercano que tienes es avanzar de una nota blanca a una nota negra. Si te fijas, es lo que está primerito. Aunque está a medias, primero llegas a la nota negra, a la tecla negra, perdón, antes de llegar a la tecla blanca, ¿verdad? Es decir, si estás aquí, primero llegarías aquí y luego acá, ¿va? Entonces, el paso más pequeño que puedes dar en el teclado, ese es el medio tono. Entonces quiere decir que esta flechita nos está marcando medio tono. Nos movimos de esta tecla hacia esta y es medio tono. ¿Qué notas son? Bueno, ahorita no importa. Lo importante es que identifiques tus pasos. Entonces, si estuviéramos ya de aquí en esta tecla negra y nos movemos a esta tecla blanca, sería otro medio tono, ¿no? Otro pasito. Entonces quiere decir que de aquí a aquí hay un tono completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí sería medio más medio, entonces aquí tenemos un tono completo. ¿A qué va? Entonces, tonos y medios tonos. Bien, ahora sí vamos a ponerle nombre a las notas. Las notas que conocemos, ahorita no vamos a hablar de bemoles, pero sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si no ubicas las notas en el teclado, ahí tengo un tip. Siempre detrás de dos, es decir, no detrás, antes de 2 teclas negras, antes, es decir, aquí va a ser un do. Si te fijas, acá también se cumple esa regla. Son 2 teclas negras y antes es un do, ¿va? Y siempre detrás de 3 teclas negras es un fa. Ahí tienes. Detrás de 2 es do, detrás de 3 es fa. ¿Qué va? Entonces ahí tenemos, ese es el orden de las notas. Como ya sabemos, pues se repite en las 5 o 7 octavas, depende del piano o teclado que tengas. Bien, entonces ¿cómo carajo se llaman esas notas, no? Esta aquí, la que está marcada con estrellita, ¿cómo se llamaría? Si no está dentro del do, re, mi, fa, sol, la, si, esta parte, entonces ¿cómo le vamos a llamar? Bien, para eso vamos a recurrir al hashtag, no, al sostenido, al gatito. Ese es el sostenido. ¿Qué función tiene el sostenido? Pues la función es subir un semitono, es decir, medio tono a la nota afectada. ¿Cómo es esto? Sí. Pues si tú quieres saber cómo se llama esta, mira, nos vamos a este sol. Dijimos que cada pasito era medio tono. Entonces, si subimos de este sol medio tono hacia aquí, llegamos a la nota indicada. Ok, pero entonces, ¿cómo se llama esa nota? Pues si dijimos que el sostenido le sube medio tono, se va a llamar sol sostenido. Bien, empieza a tener sentido, ¿no? Sol sostenido. Vamos a ver más ejemplos. Pero tenemos la contraparte, que es el bemol, esa pequeña B, que es lo contrario.
El sostenido sube a medio tono, el bemol le baja medio tono, un semitono o medio tono. Entonces, con ese mismo ejemplo, ¿cómo llegamos a esta nota bajando con un bemol? Pues a partir de la. Aquí tenemos la otra nota. La. ¿Le quieres bajar medio tono? O le pones un bemol y te mueves medio tono para abajo. Y entonces esta nota se llama la bemol. Pero entonces, ¿por qué tiene dos nombres? ¿Por qué se llama sol sostenido y la bemol? Pues aquí ya llegamos a lo que conocemos como enarmonía. ¿Qué es una enarmonía? Es un sonido, un solo sonido, pero se puede llamar de dos formas distintas. Es por eso que algunos acordeoneros le llaman a la escala de sol sostenido y otros le dicen la bemol. ¿Qué es lo correcto? Más adelante vemos un video de qué es lo correcto, cómo se le llama a esa escala. Pero bien, hasta ahorita lo que tienes que entender es de que los sonidos pueden tener dos nombres. ¿Cuál es el correcto? Depende. Depende mucho de la situación, depende de la escala donde la quieras poner, depende de varias cosas. Ahorita lo importante es que vayas ubicando esto. Más adelante te va a quedar claro por qué en ocasiones es correcto decirle sol sostenido, en ocasiones es correcto decirle la bemol. Bien, aquí como te dije, las notas graves o las notas graves están del lado izquierdo y las notas agudas están del lado derecho, ¿va? Por eso está acomodado también así un poco el teclado de esta forma inclinada para que te dé un poquito, te des cuenta o te ayude. Bien, entonces ahora sí vamos a ponerle nombres a todas estas notas negras. ¿Cómo llegamos a esta nota negra? Sí, con un sostenido. Pues aquí tenemos el do. El sostenido sube medio tono, entonces este se llama do sostenido. ¿Va? Pero también le podemos llegar por el otro lado, de arriba hacia abajo. Tenemos un re, le bajas medio tono, re bemol. Entonces, esta nota se puede llamar do sostenido, esta tecla, perdón, do sostenido o re bemol. Seguimos, le quiere llegar a partir del re a esta notita de aquí. Entonces tendríamos poner un sostenido, se llamaría re sostenido. Si le quiere llegar a partir del mi, ponle un bemol, se llamaría mi bemol. Re sostenido, mi bemol. Aquí, ojo, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos notas negras en medio de mi y fa? Pues porque ahí solo hay medio tono de distancia. Si te mueves de aquí a aquí, un pasito nada más, es medio tono de distancia. Aquí no existe el tono completo, sino tendríamos que tener otra tecla negra aquí en medio. Entonces, ¿existe el mi sostenido? Pues si dices mi sostenido sonaría como un fa. Si dices fa bemol, sonaría como un mi. ¿Existe? Sí existe. Es un dilema, luego se explicará por qué. Pero sí existe el mi sostenido y el fa bemol y el si sostenido y el do bemol. No es muy común y serán meternos en muchos rollos de teoría. Pero sí existe. Y en algunas escalas correctamente tienes que decir mi sostenido. Depende de la escala. Bien. Entonces a este se llamaría fa sostenido o sol bemol. Sol sostenido o la bemol. La sostenido o si bemol. Bien. Esperando que haya quedado todo eso claro, nos vamos ahora sí a lo que seguía. Que en lo que estábamos, que era intervalos. Vamos a ponerle nombre y apellido a los intervalos. ¿Qué es esto? Se pueden llamar unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. También hay novena, décima, pues la cuenta sigue. Pero vamos a situarnos hasta la octava. Ese sería el nombre del unísono. Pero si le ponemos apellido, nos tendríamos que ir a la distancia que hay entre estos intervalos. Aquí tenemos una tablita donde dice que cuando hay una distancia de medio tono se va a llamar segunda menor. Cuando hay una distancia de un tono se va a llamar segunda mayor. Un tono y medio, tercera menor, dos tonos, tercera mayor. Menor, perdón, y mayor. ¿Qué carajo estoy diciendo? Entonces, ya se hizo un rollo total, ¿no?
un rollo ahí descontrolado. No te preocupes, vamos a ir a los ejemplos. Como te dije, aquí nos gusta explicar todo con manzanas. ¿Va que va? Entonces ahí tenemos una manzana roja y una manzana verde. Vamos a imaginar que la manzana verde es un sonido, una nota, y la manzana roja es otra. En este caso, para este ejemplo, la manzana verde es la manzana roja es si. Entonces, ¿qué intervalo es este? Bien. Nos ayudamos de nuestros personajes Pedro y Juana, creo que le había puesto, ¿verdad? Y entonces tenemos que Pedro está en la y Juana está en si. ¿Qué intervalo hay? Unísono, segunda. Hay un intervalo de segunda, pero aquí en esta tabla ya nos estaba mencionando algo como que hay segunda menor y hay segunda mayor. Antes de continuar, te quiero invitar, si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y des clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Bien, entonces, así Pedro lo tenemos situado en la y a Juana en sí tenemos un intervalo de segunda, ¿verdad? Pero aquí en esta tabla, espero que sea bien, me está diciendo que hay segunda menor y segunda mayor, depende de la distancia en tonos que haya. Caray, entonces tenemos que saber la distancia en tonos que hay desde la hacia si. Entonces nos vamos al teclado y aquí tenemos la nota la y si. Bien, queremos sacar cuál es la distancia que hay. Bien, dijimos que si dábamos un pasito era medio tono. Entonces lo más cercano es irnos a esta tecla negra. Sería un la sostenido si le subimos. Y sería medio tono. Entonces vamos a llegar hasta el si. Otro pasito, medio tono. Entonces quiere decir que de la natural, sin sostenido de nada, así también, sin sostenido de nada, tenemos... Perdón, ahí salió la estrellita. De la así tendremos un tono completo. ¿Va? Entonces nos vamos a la tabla para ver cómo se llamaría entonces este intervalo. Ya sabemos que es segunda, pero vamos a ver si es segunda mayor o segunda menor. Bien, entonces tenemos que el nombre sería segunda. Y por la distancia en tonos que tenemos en esta tabla, dijimos que hay un tono completo, entonces es una segunda mayor. Entonces cuando hay un tono completo, aquí tenemos distancia en tonos. Cuando hay un tono completo, el intervalo va a ser segunda mayor. Va a ser mayor. Entonces ya tenemos acá el nombre, que sería... El nombre sería segunda y la distancia sería mayor. Bien, vamos a otro ejemplo para que nos quede más claro. He explicado igual con manzanas. Mi a fa. Dos notas. Manzana verde mi, manzana roja fa. ¿Qué intervalo tenemos? Bueno, recurrimos a Pedro y a se me olvida, Juana. Acá tenemos la nota, mira, si Pedro estuviera en mi. Se escuchó medio raro, ¿sabes? Si Pedro estuviera situado en la nota mi y Juana en fa, entonces ahí tendríamos un intervalo de unísono y segunda. Es igual a un intervalo de segunda. Bien. Pues ya sabemos el nombre. Ahora vamos por el apellido. Para saber el apellido tenemos que saber la distancia. Bien, entonces tenemos aquí las notas mi y fa. Si te fijas no tenemos ninguna tecla negra en medio. Entonces solamente darías un pasito de mi a fa. Y entonces quiere decir que si dimos un paso tenemos solamente medio tono. Un semitono, medio tono. Bien, entonces regresamos a nuestra tablita. Y aquí en la tablita vamos a ver que cuando hay medio tono de distancia, tenemos una segunda menor. Entonces este intervalo también es una segunda, igual que la si, de la así. Pero como solo hay medio tono, este se llamaría segunda menor. Vamos a otro ejemplo. Ahora tenemos mi, de mi a sol sostenido. Ojo, sol sostenido no es sol, nada más es sol sostenido. Entonces, para determinar el nombre, vamos a Pedro y Juana. Si los dos estuvieran en la nota mi, ya no voy a caer.
esto se llamaría unísono, pero si Juana se mueve a fa sería segunda, si Juana se mueve a sol sería tercera. Pero nosotros ocupamos el sol sostenido, no el sol. Como les dije, primero para el nombre no importa ahorita, sostenido, bemol, lo que sea. El intervalo es tercera. Ahora vamos a ver si es tercera mayor o tercera menor. Para eso nos vamos a sacar el tecladito. De mi a fa y medio tono. De fa a esta de acá, que es fa sostenido, o sol bemol, hay otro medio tono. Entonces ya vamos en un tono. Luego para movernos al sol sería otro medio tono, ya va tono y medio. Y ahora sí, para llegar al sol sostenido, otro medio tono. Esta tecla negra de aquí medio. Entonces son 2 tonos de distancia. Entonces nos vamos a la tablita, aquí la tenemos. Cuando hay 2 tonos de distancia, sería una tercera mayor. Entonces el intervalo por nombre lleva tercera mayor. Bien, pues ya vimos todo el revoltijo que se hace para saber qué intervalo tenemos. Pero entonces, ¿para qué rayos nos sirven los intervalos? ¿Para qué tenemos que saber esto? En primero, para empezar, para determinar las escalas. Las escalas, si estudiaste así muy matadito la teoría, tienes que saber que las escalas son, por ejemplo, nos vamos a ir a la escala de do, que es la más sencilla teóricamente. De do a re hay un tono, ahí está el tono que te dije. De re a mi, otro tono, ahí está el tono que te dije. Luego sigue medio tono, aquí está el medio tono. Luego otro tono, ahí está, otro tono, ahí está, otro tono, ahí está, y ahí está medio tono. Entonces, si quisieras hacerlo en sol, tienes que seguir el mismo patrón, tono, tonos, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por ahí va, más o menos. Entonces, para eso es importante saber los intervalos y la distancia. Más adelante vemos un video sobre escalas. Para otra cosa para la que nos sirve, pues es para determinar los acordes. ¿Cómo es eso? Sí, pues los acordes se forman por terceras mayores y terceras menores, o quintas justas. Eso que te estoy diciendo son intervalos y por eso es importante conocerlos para saber qué notas. Porque sí, ya todos conocemos a lo mejor como ya tocamos, conocemos que el acorde de fa es fa la do. Pero por ejemplo, si yo te digo, haz el acorde de si disminuido, o tienes que saber cómo se forma ese acorde. Ahí te va, se forma por 2 terceras menores. Entonces, una tercera menor de si hacia arriba sería si, do, re, re. Otra tercera menor a partir de re sería fa. Fa, sí, sin sostenido ni nada. Entonces el acorde de si disminuido, si, re, fa. Para eso nos sirve. Cada tipo de acorde tiene sus reglas. Los acordes mayores se forman por una tercera mayor y una menor, etcétera, ¿no? Para no meternos en todo rollo, los acordes menores se forman de otra forma. Cuando empiezas a meter séptimas, hay séptimas mayores, hay séptimas menores. Ya metiendo otros rollos de cuatriadas, de acordes de 4 notas, perdón. Pues ya existen los de novena, acordes de oncena, etcétera. Esos ya son más utilizados en otros géneros, aunque también nosotros a veces ahí los utilizamos en lo norteño. Pero sí es importante de repente conocer todo eso. ¿Para qué también es importante? Para cuerdear. ¿Qué es cuerdear? No creo que sea la palabra correcta, cuerdear. Pero yo toqué un tiempo en banda y en banda utilizábamos mucho eso, de cuerdear. Que es simplemente dar las voces, por ejemplo, en lo norteño sería saxofón y acordeón. ¿Qué voz hace cada uno? Para eso es importante saber los intervalos, cómo se forman los acordes. Si tú estás en una canción en do y el saxofón hace do, pues si tú conoces de armonía y de acordes, pues sabes que tú puedes hacer un mi o puedes hacer un sol. Pero si estuviéramos en do menor, ese mi tendría que ser mi bemol, etcétera, ¿no? Un mundo, pero es importante que lo vayas entendiendo. Este video espero te haya servido para despertar, aunque sea un poquito de esa curiosidad, y que sigas viendo más videos sobre armonía, sobre intervalos, ya sea en este canal o en otro, pero el chiste es que te sirva en tu desarrollo como músico, ¿va? Sería todo, muchas gracias, quedó listo el video de
intervalos. Te espero en más videos. Ánimo.